En este quinto domingo de Cuaresma, el profeta Jeremías se expresó diciendo así: meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Me reconocerán cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. La expresión primera, dicha por el profeta Jeremías, nos hace pensar en un verbo fundamental. Meteré, dice el profeta, que sacada esa palabra del latín mitere, quiere decir enviar, echar adelante, arrojar. El Señor quiere decir: voy a echar adelante, voy a meter, voy a enviar esa ley, la voy a colocar en lo más profundo de cada persona. Por eso dice: mi ley en su pecho. En lo central del ser humano, porque en el pecho se encuentra el corazón. Por eso la palabra se debe de guardar en el corazón. Y le dice claramente: yo seré su Dios. Es decir, no tenemos opción a tener otro Dios más que el Dios verdadero. No podemos hacernos dioses a nuestra manera y a nuestros gustos. Ustedes serán mi pueblo. Pero también el profeta dice: me reconocerán. Me reconocerán por algo fundamental, por lo esencial de Dios, por su capacidad de ser misericordioso y compasivo. Me recordarán porque no voy a recordar sus pecados, voy a borrar sus pecados. Esas expresiones del profeta Jeremías son una gran invitación a las puertas ya casi de la Semana Mayor. Son una invitación a hacer nuestro último acto de conversión. Si aún todavía durante estas 4 semanas anteriores no hemos logrado dar el paso hacia la verdadera conversión de nuestro corazón, aún estamos todavía en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios. En el Evangelio de hoy es casi verdaderamente incomprensible sobre todo para la gente de nuestro tiempo. Jesús hace una clara referencia explícita, podríamos decir, al proceso de la muerte que va a seguir. En el mundo de hoy, todo lo que se exalta es el triunfo, sin sufrimiento. El mundo te invita a triunfar sin sufrir. Y por eso hasta hay una secta protestante que se llama así precisamente, se llama Pare de Sufrir. Hasta el título es contrario al principio evangélico. No se puede triunfar sin el sufrimiento. No se puede llegar a la resurrección sin el Viernes Santo, sin el madero de la cruz, sin los sufrimientos asumidos de manera responsable en la vida. No se vive en este mundo sin hacer de nuestro sufrimiento una posibilidad de salvación. El mundo de hoy quiere hacer ganancias sin riesgos, pero el Señor en el Evangelio nos propone un estilo de ganancia que significa ganar la vida, pero arriesgando la vida. La excelencia, algunos quieren ganar la excelencia
por encima de cualquier esfuerzo. Es como los que están en la escuela o en el colegio o en las universidades. Ahora no sé cómo lo hacen porque la educación, si antes era la peor de Centroamérica, ahora me supongo que es la supra peor en Centroamérica con toda esta situación, por no darle alternativas a nuestros jóvenes. Pero ¿cuántos jóvenes solo para pensar en algo estaban en los cuadros de honor? Pero estaban en los cuadros de honor chepeando. Salían con las notas mejores habiendo chepeado. Se quiere estar en la excelencia sin esfuerzos. No se está en la excelencia sin sacrificarse. Hay que sudar. Hay que preocuparnos por hacer las cosas correctas y así ganar la excelencia. Pero no de cualquier forma o de la forma inadecuada. Bien puede aparecer esta palabra para nosotros como un sinsentido. La palabra de este domingo podría ser como una propuesta indecente. Casi podría pensarse que es una palabra antipropaganda. Porque eso no es lo que nos enseña el mundo. El mundo nos enseña a triunfar sin sufrimiento. El mundo nos enseña a tener ganancias sin arriesgar nada. El mundo nos enseña a ser excelentes sin esfuerzos, sino buscando trampas para ser los mejores. Esa no es la propuesta de Jesús hoy, es lo contrario. El Señor Jesús nos invita a triunfar asumiendo la cruz. El Señor nos invita a ganar la vida, pero perdiéndola, entregándola por los otros. El Señor nos invita a ser excelentes en la vida, pero con esfuerzo. Eso es lo que nos propone el Señor hoy en el Evangelio. El Señor nos hace unas afirmaciones que son una invitación serena a preguntarnos sobre nuestra propia vida diaria de cristianos. Dice el Señor que solo por medio de la muerte viene la vida. Y para ello compara la muerte del grano de trigo que muriendo hace germinar una nueva existencia. Todos los grandes ideales han perdurado porque han habido personas dispuestas a dar la vida por ellos. Como cristianos, tenemos que aprender esta lógica de Jesús, esta lógica evangélica que nos invita a dar nuestro tiempo, como recordamos en el proyecto Corresponsabilidad, a dar nuestro tiempo, a dar nuestros talentos, a dar nuestras ofrendas, como la posibilidad de despojarnos de algo para no ganarnos la vida eterna de balde, sino con esfuerzo, con trabajo y con sacrificio. Nuestros anhelos y deseos a los demás de esta manera, entonces se nos muestra que la vida debe de ser una entrega creativa, y la entrega creativa es siempre generadora de vida de verdad. Entonces, dar la vida a los demás no se puede hacer de cualquier manera. Necesita desde Jesús unos criterios que se nos imponen. Primero, entregamos nuestra vida después de un encuentro profundo con el Señor. Quien se ha encontrado con el Señor sabe que su donación no es estéril. La persona que ha profundizado en Dios hace de su vida una entrega apasionada a la causa del Evangelio. Por eso entonces nadie sigue al Señor de manera correcta si no se ha apasionado por el Maestro. Es por eso que existe una cantidad de personas que son cristianos, dicen,
Por lo menos recibieron el sacramento del bautismo, quizás los sacramentos de iniciación cristiana, pero luego viven la vida cristiana de manera externa. Son cristianos barnizados porque no tienen ningún compromiso en la iglesia. Viven su fe vana, a nada se comprometen. No se puede hacer que la palabra y el evangelio produzca frutos en mí sin esforzarme, sin hacer ninguna cosa por nadie, ni por la iglesia, ni tampoco en mis comunidades y ni en la parroquia. Yo no me voy a salvar si no me comprometo. Nadie se salva de brazos cruzados. Si tú no te comprometes en la iglesia, en la comunidad, en cosas concretas, ¿cómo te vas a salvar? ¿Cómo te vas a salvar? ¿Haciendo nada? El reino de los cielos no es de los holgazanes. El reino de los cielos es de la gente trabajadora, de la gente que se esfuerza. Por eso el que se encuentra con el Señor se apasiona por Cristo. Busca cosas que hacer. Se esfuerza en la iglesia, construye la parroquia, trabaja, se compromete en las tareas permanentes. Ese es el apasionado por el evangelio. No se conquista la vida eterna sin estar apasionado por el evangelio. Segundo, el cristiano es un seguidor, no es un activista, así como los activistas políticos, ¿no? Que caminan detrás de los mentirosos. Si habrá cosa peor en la vida es ser activista de gente mentirosa, corrupta y narcotraficantes. Hay que confesarse, aquellos que han sido activistas tienen que confesarse, porque seguir hoy a los políticos es como seguir a los ladrones. Hay que confesarse. Nosotros no somos activistas. Nosotros somos seguidores de Cristo. Cristo no es un mentiroso. Cristo es la verdad. El que sigue a Cristo no se equivoca. El que sigue a un hombre, a un político mentiroso, se equivoca siempre. Siempre se equivoca. La diferencia es clara entre el seguidor y el activista. El seguidor actúa con los mismos criterios y seguimiento de quien sigue delante, y ese es Jesús. El activista hace las cosas en nombre del mentiroso y del corrupto y narcotraficante. El seguidor sigue a la persona de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué diferencia? Tercero, tenemos que morir a nuestras propias ambiciones y deseos para llevar y estar disponible enteramente para Dios. Esta tarea no es nada fácil. Hay que superar nuestras propias ambiciones. Hay que estar disponible de manera entera para Dios. Para Dios hay que dar todo el tiempo. Me decía el padre Huber que el domingo de las elecciones internas, ¿cuántos sabían? Eran contados con la mano, ¿no? ¿Qué se hicieron ustedes el día de las elecciones que no vinieron a misa? Debería de darles vergüenza, ¿no? No venir a la misa, pero sí estar en las otras cosas mundanas. No porque no sea importante ejercer el sufragio, es derecho. Pero primero lo primero. Primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué te hiciste el domingo? ¿Dónde estuviste? Hay que confesarse. Hay que confesarse de colocar primero las cosas absurdas y después las correctas. Por lo tanto, otra afirmación de Jesús es que la única manera de no perder la vida es darla.
Lo que hay que morir es a la vida que no provoca la estabilidad, la existencia eterna. Hay que morir entonces aquello que no me hace que brote la vida plena y el esplendor de esa vida plena. En muchas ocasiones, hermanos, hemos visto que a lo largo de la historia el mundo ha sido profundamente transformado por personas que pusieron en segundo lugar su prestigio, sus intereses, sus seguridades personales. Quien desea ser el primero normalmente nunca pondrá en primer lugar a Dios. Aquel que quiere verse a sí mismo como primero nunca pone a Dios en primer lugar. El Evangelio es lo contrario. El que quiere ser el primero pone a Dios en primer lugar porque se vuelve servidor de los demás. En un tercer momento el Señor afirma hoy que la grandeza solo se obtiene por el servicio. Servir es darse. El Evangelio es darse en el amor que Dios nos tiene. La verdadera realización está en el salir de sí mismo. Como el grano de trigo cuando revienta dentro de la tierra, no es vivido para sí mismo. Alcanza la vida en el mismo momento en que revienta, en que se deshace de lo que no sirve para que brote la existencia verdadera. El cristiano tiene que ser un anunciador, un apasionado viviente del amor de Dios que se da a todos sin excepción. El corazón de Dios es un espacio de infinita misericordia. La voz de Dios le llega a Jesús en todos los grandes momentos de su vida. Le llegó en su bautismo, en la transfiguración, en los momentos más importantes de su existencia. Hay que saber escuchar la voz de Dios para transformar el corazón. Hermanos y hermanas, buena lección nos dejó Jesús con su sufrimiento aceptado. La pasión del Señor no es consecuencia de una mala suerte ni un efecto de la casualidad, sino que la pasión de Cristo es el acontecimiento querido por el Padre y aceptado por el Hijo. La cruz se ha convertido en el trono de Cristo. Por eso, obedecer al Padre incluso en el sufrimiento es la alternativa para alcanzar la vida eterna. El desobediente se condena, el obediente a la palabra encuentra la vida eterna. Buena enseñanza para aprender el desprendimiento de nosotros mismos y de nuestras miserias estrechas y la más bien estrechas concepciones de la vida. Algunas interrogantes para que cada uno las reflexione en nuestro interior. ¿Qué hacemos por los demás en el nombre de Jesús? ¿Eres un seguidor de Cristo o te pareces a un activista político? ¿Cuál es la diferencia en tu vida? ¿Has aprendido tú a superar tus intereses personales en el servicio del Evangelio? ¿Escuchas tú la voz de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo entiendes y vives el sufrimiento producido por tu entrega en la pastoral y en el trabajo apostólico? Si tienes respuestas a estas preguntas y tus respuestas son acertadas, vas por el camino correcto. La gracia de la palabra de hoy renueve de manera profunda nuestro corazón y nos haga morir al pecado para renacer a la vida plena, la vida en plenitud. Así sea.